imaginas una ciudad fría aislada del mundo, donde todos sus habitantes viven en el mismo edificio? Un lugar único que parece sacado de una película de Stanley Kubrick. Esta ciudad existe y se llama Whittier. Esta ciudad tiene historias que te harán sentir una conexión humana y otras que pueden llegar a darte escalofríos. Hemos decidido ir a visitarla y pasar una noche en este edificio. Pero nuestra historia empieza en Anchorage, Alaska. Whittier está aproximadamente a 100 kilómetros de distancia de aquí, pero no se accede de una forma normal. Y es que este lugar tiene un acceso a través del túnel más largo de América del Norte. Vamos para ello y os explico mejor. El problema con este sitio es que está completamente aislado de las otras ciudades, ya que Whittier se encuentra detrás de una montaña, por lo que la carretera principal no llega hasta ahí. Solo hay dos accesos, uno por el mar y otro por el túnel del que os estoy hablando. Este túnel es bidireccional, lo que quiere decir que solo puede haber una hilera de coches en el momento. Es un túnel muy estrecho porque antes era ferroviario, es decir, hay una vía de tren debajo y hay que pagar peaje. Cada viaje vale $13. No. So it opens at 3:30 in 40 minutes. 40 minutos de espera, ¿eh? Yo pensaba que era cada 15 minutos, pero se ve que no. Mira la puerta, ¿eh? Parece que ya salen algunos coches, pero nosotros aún nos queda esperar un rato. Y me he dejado una cosa por deciros, y es que este túnel cierra por la noche, así que cuando sean las 10:30 estaremos literalmente encerrados en Whittier. Entonces ahí os explicaré unas cuantas historias tenebrosas y oscuras de esta ciudad. Hace bastante frío, estamos a -4 grados. Y Whittier es un pueblo que está muy activo en verano porque hay muchas actividades. Aquí donde estamos, en el puerto, la gente alquila kayaks para ver este paraje. Incluso puedes coger un crucero para ir a ver los glaciares. Pero ahora en invierno se convierte en una ciudad fantasma. La única actividad que hay en la ciudad es en el edificio. Y es por eso que podemos ver la mayoría de negocios de la ciudad cerrados e incluso colapsados por la nieve. Está lleno de barcos aunque el pueblo esté vacío. Y esto es porque mucha gente que tiene barcos en Alaska decide amarrarlo aquí en la temporada de invierno, aunque no todo el mundo lo deja en el agua, también vemos muchos barcos fuera. So you tell me that you live here in Whittier, but you live in a boat. Yeah, it gets cold. I mean, well, I use electric heat on the boat because that's the cheapest way to heat it. It's less than $5 a day to heat with electricity, so... Why in a boat? It's the cheapest way to live here, and I saved up enough money that I retired last year. This is your cat? That's Ginger, yeah. Mucha de la gente que viene a visitar este pueblo evidentemente no es por el edificio ni tampoco por las actividades, sino por las vistas. Este sitio es increíble. Estamos completamente rodeados de montañas y tenemos el mar. Según el último censo, en Whittier viven aproximadamente 220 personas y de esas 220 personas el 90% de la población viven en el edificio, que por cierto lo vamos a poder ver por dentro porque nos vamos a quedar a dormir hoy en la planta 15. Tenemos un piso alquilado. Empecemos con el dato de que en Whittier viven 220 personas y en este edificio de aquí hay 15 plantas que en su totalidad son 196 apartamentos. Casi hay un apartamento para cada persona que vive en este pueblo. Este edificio cuenta con todas las necesidades primarias que pueda tener una persona, por lo que la gente que vive dentro no tiene necesidad de salir para prácticamente nada, ya que tienen su hospital, su escuela, su tienda, su iglesia, su gimnasio y muchas más cosas que veremos dentro de
de un rato. Te estarás preguntando cómo un lugar tan aislado de todas las otras poblaciones que hay en Alaska se concentran todas en un mismo edificio. Y esto es porque en el pasado Whittier era una base secreta militar de los Estados Unidos, ya que esta bahía era perfecta porque las montañas escondían este lugar y la única manera por la que se podía acceder era por el mar, que encima es un mar que no se congela en invierno, lo que lo hacía perfecto para poner un puerto militar. Y es que cuando empezaron esta base secreta en la Segunda Guerra Mundial, la gente vivía en unas pequeñas casas cerca de la costa, pero las condiciones eran tan poco humanas, hacía mucho frío en este lugar, hace mucho viento en invierno. Decidieron empezar un proyecto donde iban a construir 10 edificios parecidos al que tengo detrás mío para que la gente pudiera vivir ahí de una manera mucho más humana, pero solo se llegaron a construir 2, las Basic Towers detrás mío y el Wagner Building. Y a mis espaldas tengo lo que queda del edificio Wagner. Este fue abandonado en 1966 y de hecho un proyecto para destruirlo y que desapareciera de la ciudad. Pero este edificio está construido de amianto, un químico muy cancerígeno, por lo que destruirlo, detonarlo, derrumbarlo sería peor para la ciudad que dejarlo. Y es por eso que podemos ver desde todas partes este gran edificio destruido en la ciudad. Evidentemente no se puede entrar, sigue siendo una propiedad privada, pero encima súmale los 10 metros que debe haber de nieve. No exagero, hay mucha nieve. Y como veis, el edificio es enorme. Y no lo digo por decir, de hecho cuando se construyó este edificio era el más grande de Alaska. Y así ha acabado, completamente abandonado. Por cierto, este viaje está saliendo muy caro, así que agradecería que te suscribieras. Sí, es verdad que no me va a hacer más rico, pero sí más feliz, y eso es más importante. Suscríbete. En 1964 hubo un terremoto de magnitud 9,2 en esta parte de Alaska, lo que provocó un tsunami que destrozó toda la ciudad de Whittier, dejando ni rastro, pero las Basic Tower aguantaron, por lo que todo el mundo empezó a mudarse a este lugar, ya que era un lugar seguro. Tiempo más adelante se hizo el túnel por el que hemos entrado y poco a poco empezaron a llegar visitantes con tren. Esto dejó de ser un lugar secreto y acabó convirtiéndose en una ciudad residencial donde tiene un puerto que, como hemos dicho, es importante para la importación de muchos productos en Alaska. Y sé que os estáis muriendo de ganas como yo, así que vamos a entrar a visitarlo. Y como veis al entrar hay un pequeño hall con toda la historia que os he explicado, un par de sofás por si tienes que esperar a alguien que baje de su piso, y como veis solo al entrar ya tenemos por aquí un par de baños, un ATM para sacar dinero. Me parece demasiado curioso que puedas sacar dinero en tu propio edificio, máquinas expendedoras con guarradas para comprar. Por aquí tenemos más máquinas expendedoras y una de las primeras lavanderías. Creo que en cada piso hay lavanderías para lavar la ropa, nada fuera de lo común en cualquier edificio en Estados Unidos. Parece que aquí está el conserje del edificio. En el primer piso también tiene mucho lugar de almacenamiento donde pueden guardar sus bicicletas. Podemos ver en general mucho espacio común donde comparten lugares para almacenar y todos confían entre ellos en que nadie se va a robar una bicicleta o algo así. Tampoco tendría mucho sentido porque... repleto de cámaras, ¿eh? Ya no es repleto de cámaras, es que si tú imagínate que le robas la bicicleta al de al lado y te ve por el pueblo con la bicicleta, se me refiero, es que no tiene mucho sentido, como no te lo lleves a Anchorage a venderla o algo, ¿sabes? Pero vamos, que yo creo que aquí todo el mundo se conoce demasiado como para que pasen estas cosas. Que la gente es el que te encuentras en el bar y luego es el que te encuentras en el edificio y luego es el que te encuentras paseando por el pueblo, o sea, que es que no hay mucho secreto. Claro, claro. Por aquí empieza lo interesante y es que vemos ya un buzón. Y es que por aquí vemos la oficina de correos del pueblo, que también está dentro del edificio. Así que si has pedido un paquete de Amazon o tienes que enviar una carta o recibir una carta, la vas a recibir aquí. Y yo imagino que los envíos deben ser bien caros hasta aquí, ¿eh? If you order a package, or if someone, one of your relative, send a package, it takes like 3 to 4 days to arrive. El edificio también tiene una iglesia que hace misas a las 11 de la mañana, pero está en el sótano. Vamos a esperar hasta que sea de noche para ir al sótano porque tengo unas cuantas historias interesantes que explicaros de este edificio que tienen que ver con el sótano. Y como tienen que ver con lo paranormal, esperemos a la noche. Esta pequeña tienda que está dentro del edificio es el único lugar donde se puede ir a comprar alguna cosa, porque normalmente la gente de aquí se va hasta Anchorage, que está a 98 kilómetros, a hacer la compra. Vamos a ver lo que tienen. Me hace gracia porque es como una gran despensa. De cada artículo no hay muchas unidades, pero tienen de todo. Como veis, todo está organizado por secciones, pero es que tienen hasta incluso
Fanta de fresa, Coca-Cola de vainilla, más bebida, todo tipo de dulces y patatas. Si necesitas leche, bebidas energéticas. Comida para el gato. Un tipo. Aquí tenemos más helados. Si te has quedado en urgencia sin champú o gel, también puedes comprarlo aquí. Algo de materiales de limpieza. Una pequeña farmacia incluso, con algo de medicamentos, algo muy básico. Este es el pack de galletas que siempre buscaba. Que tienes en tu casa con las agujas, ¿sabes? Pues aquí está. Incluso mira, cosas de cosmética. Velas de cumpleaños. Todo tipo de salsas también. Comida en lata. Básicamente de todo en un espacio muy pequeño, Muy, muy optimizado. ¿Quieres algo? Un helado. ¿Quieres un helado? Sí, ¿no? En pleno invierno en Alaska, un helado, me parece bien. Yo también quiero otro. Toma. $4? Oh, está bien. There's a lot of people from the building coming here to buy groceries. Yes? This is the only store, especially winter, because you know lots of snow. They all come down buy stuff. But people often go to Anchorage to buy. Especially winter, Yeah. and also it's a long way to go to. You know, even you pay cash, $60. You know, it's no different. They can come here, save money. Yeah, cool. Sure. You have everything on the store. Everything you need. Everything. It's possible that I saw you yesterday in the town. Oh yeah. Yeah, you work there, right? Yeah. And I work at night. That's nice. That's nice. Everybody works on this year, right? Yeah. Birthday off today, so helping me in cleaning. Ah. How long have you been living here? 10 years. 10 years? And you live here in the Basic Towers, right? Yes. Yeah, it's nothing because we have policies over here. Yeah. 10 o'clock at night time, you know, cut down the. To live here is peaceful, right? It's very peaceful. So you go to parties or something, or No, I no? don't. No? I'm not that guy for the party. No. Wow. Have a nice day. Same to you as well. See you around. Me encanta que les digas en plan, bueno, nos vemos por aquí, ¿no? Porque es que, claro, es probable que nos volvamos a ver. Vamos a probar nuestro helado. Vamos, rodeada de nieve, a comer un helado, claro que sí, a menos 4 grados. Lo que hemos visto mucho es que la gente come mucho helado aquí. Yo he cogido otro, pero creo que es más como normal, ¿no? Como galletita con nata y poco más, ¿no? ¿Sabes el chocolate cuando eras pequeño, el chocolate con leche? Ese chocolate A con ver. leche y nata. Uy, no. Era lo más bueno, ¿verdad? Sí. Como veis, estamos en la parte de atrás del edificio y eso es porque la escuela la tenemos justo aquí. Y no os creáis que la gente tiene que salir del edificio para ir a la escuela. Los inviernos pueden ser muy duros. Hay días que o bien nieva mucho o bien hace mucho viento. 100 kilómetros de viento que sumado con el hielo que suele haber en el suelo es prácticamente imposible caminar. Por lo que tienen un túnel debajo para que los niños puedan ir a la escuela sin problemas. Evidentemente todos los que trabajan en la escuela y todos los que asisten a ella viven en el edificio. Por lo que tu profesora es probable que viva 2 pisos arriba o 2 pisos abajo y puede ser que en tus vacaciones te la encuentres en el ascensor. Pero sí es verdad que una de las maestras de esta escuela afirma que son como una familia y que ellos mismos no sienten que van a la escuela, sino que esto es parte de su casa. Por cierto, la escuela no se ha librado de toda la nieve. No me lo creo, ¿eh? Sabes de dónde venían los niños, ¿no? Del parque. Primero, caminan una larga distancia desde el edificio hasta el parque. A ver, es probablemente las distancias más largas que se caminen en esta ciudad. El parque tiene techo por si llueve y parece que tenga paredes, pero es todo nieve. ¿Tú llevarías a tu hijo a este parque? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque no hay otro. Vamos a ello. Que por cierto, la habitación en la que nos quedamos es la 1504 y está al final de este pasillo, y con todas las historias que he leído os puedo asegurar que da bastante mal rollo. Al entrar tenemos una cocina que está bastante bien. La cocina se conecta con el salón, que también es muy amplio, algo que no nos ha gustado nada. Yo supongo que esto es parte de un piso mucho más grande y por ello aquí tenemos una especie de chapuza que lo que hace es separar los 2 pisos. Pero si os fijáis por aquí abajo se ve que el suelo continúa hacia otra parte. Un baño que me encanta porque tiene el típico espejo donde se guardan las medicaciones. Esto aún no lo había visto, pero sé que es muy americano, muy de película, la verdad. Por aquí tenemos la habitación, no está nada mal, un poquito vieja. Y ahora sí, la joya de la corona, las vistas.
Desde aquí puedes saber todo lo que pasa en el pueblo. No te dejas ningún rincón. También nos da un poquito de cosita esto de la puerta, porque he leído por internet que hace bastante tiempo se detuvo a una persona de este edificio que había hecho agujeros en la pared para espiar a sus vecinos. Estos vecinos se dieron cuenta, lo denunciaron y fue llevado ante la justicia. Nunca puede faltar el vecino rarito, no por ello vamos a juzgarlos a todos, porque por lo general la gente aquí es súper maja, tienen un sentimiento de comunidad muy fuerte. Al final todos se conocen y se ven casi a diario. Y sinceramente, aparte de este altercado, no ha habido mucho crimen aquí. También está el dato perturbador de que el porcentaje de gente que se quita la vida en este pueblo es bastante mayor al de Estados Unidos y al de Alaska. Puedo entender que es un lugar donde no pasa mucha cosa, por lo que también tienes mucho más espacio a darle a la cabeza. Tampoco es disparado, no quiero decir que la gente se quite la vida a diario, pero bueno, es un dato más. ¿Qué estás viendo? Un reno. ¿Un reno? ¿Qué hace un reno ahí? ¿Os quieres bajar a verlo? Vale. Es su casa. Ah, tienen este reno como mascota. Pero antes desde arriba no lo habíamos visto, es la primera vez que lo vemos. A mí me sabe mal. Tengo sangre, ¿no? ¿Dónde? ¿En el cuerno? ¿Te habrán Ay, sí. Ay, pobre. Si tiene esto, pues no puede morder bien, ¿no? Pobrecito. Me encanta que aquí pongan lo de la iglesia también, al lado del reno. Muy católico todo, ¿eh? Claro, eso de ahí debe ser su casita. ¿Es lo que te digo? Que parece que tenga sangre allí. Lo que está claro es que si quieres una vida simple, rodeado de naturaleza, este es el perfecto lugar. Y es que tenemos el edificio aquí y a escasos metros ya tenemos puro campo, ahora mismo lleno de nieve. el túnel para llegar al pueblo, tenemos el túnel para llegar a la escuela, pero es que también tenemos un túnel que atraviesa toda la ciudad por debajo para poder acceder desde el edificio hasta el puerto. Este túnel tiene sentido en condiciones como las que estamos ahora, nevando muchísimo. Puedes ir de un extremo de la ciudad al otro. Madre mía, esto se ha hecho chiquito, ¿eh? A ver si se puede entrar. Sí, sí que se puede. Dios. La nieve lo ha cubierto todo tanto que hay que entrar agachado. Vaya misión nos hemos metido de repente, ¿eh? ¡Ah! Dios. El túnel. Vamos para adentro. Este túnel recorre toda la ciudad por dentro y es inmenso. Qué heavy, ¿eh? Como que está todo pensado para que tengas que salir lo mínimo posible a la calle. Y es que de hecho Whittier realmente actúa como un búnker. Y es que si hay algún tipo de guerra, algún tipo de pandemia, simplemente tienen que cerrar el túnel para que esta ciudad se confine y nadie pueda entrar en ella. De hecho, es lo que hicieron en el COVID-19. Cerraron el túnel y el coronavirus no llegó aquí. Hola. Es como que suena un boom. Hostia, es como que suena como del demonio, ¿eh? Y parece que por aquí ya tenemos la salida del túnel. Tengo curiosidad por saber dónde saldremos. Corina y yo llevábamos un buen rato intentando buscar el túnel y normal que no lo encontráramos. Ah, estamos en el ayuntamiento, como en la calle principal, ¿sabes? A todo esto no hemos ni comido. Vamos a ir a cenar al único restaurante que hay abierto en toda la ciudad. El edificio, el restaurante. Este restaurante es parte de un pequeño hotel que hay aquí en la ciudad. Y en invierno es el único lugar que hay abierto. Oh, este es el pueblo, ¿eh? Oh, hay bastantes cosas, ¿eh? Parece que el restaurante también hace de karaoke. Es todo. Es restaurante, discoteca, lugar para cervezas. Es todo, ¿no? Además me encanta porque son las camareras. Si dejan de cantar de repente es porque están sirviendo a alguien. ¿Todos juntos? Yo me he pedido una hamburguesa con bacon. ¿Y tú qué te has pedido? Pollo frito. Bueno, mi hamburguesa está bien. Buen trozo de pollo, te han traído medio pollo literal, sí. Al menos tiene algún lugar para poder quedar con los amigos del pueblo o del edificio. Ir a comer algo y tomar algo, está bien. No diría que hemos tenido la mejor cena del mundo, pero nos han dado de comer al menos. Ya son oficialmente las 10:30, lo que quiere decir que estamos completamente encerrados en Whittier, así que es el momento de ir al sótano. Es raro el sentimiento de este lugar, ¿eh? Bueno, es hostil, ¿no? Es como
desolado, ¿sabes? ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué siempre me haces hacer estas cosas? Pues este sonido no me está calmando nada. ¿Estás nerviosa de verdad? No me gustan estas cosas, de verdad. Aunque sepa que no pasa nada, no me gustan. Después del Clown Motel. Es que miramos las puertas como se abren. Pinta bien el lugar, ¿eh? Realmente el sótano lo que es lugar extra de almacenamiento para los pisos. Podemos ver pasillos enteros, estas verjas que supongo que se dividen en unidades. ¿Y has visto qué coma? Pau, tío. Hostia. Mira, es un eco raro, Pero evidentemente este lugar ha sido sujeto de muchas historias, leyendas urbanas de lo paranormal. Y es que se dice que hay dos fantasmas en este edificio. A uno se le escucha silbar por los pasillos y a otro se le escucha dar golpes en las escaleras del edificio. Supongo que más de una persona ha escuchado estos sonidos. Y luego hay una historia más personal, y es que el manager del edificio dice que más de una vez ha escuchado sonidos en su cocina de noche y que cuando se ha levantado no hay nadie. Y luego hay una historia que también he leído que ya me cuesta más de creer, que es que dicen que hay un grupo selecto de personas de este edificio que hacen rituales satánicos aquí en el sótano. Y sinceramente las historias de los fantasmas se podrían resolver simplemente con que en este lugar hay mucho viento. Y sí es verdad que hay cosas que hacen ruido, pero golpes que provoca el viento, golpes que puede provocar la nieve. Obviamente son historias terroríficas de explicar, ya que nadie puede salir del pueblo a partir de las 10:30 porque se cierra el túnel. Por cierto, esto no lo hemos visto antes. Esto es enorme además, Hostia, es que eso da miedo, Hostia puta. Como veis, esta es la puerta de la iglesia, está en el sótano. Y eso de ahí es el pasillo donde se va a la escuela. Así que el sótano tiene diferentes utilidades. No os imagináis la tranquilidad que se siente aquí a la noche. El único ruido que se escucha es la nieve golpeando suavemente el suelo. Para muchos Whittier es una ciudad desolada, pero para sus habitantes parece ser el sitio ideal. Hemos dormido bien, pero a nuestra sorpresa hemos pasado mucho calor. El edificio tiene una calefacción central y a pesar de las temperaturas bajo cero, te ves obligado a dormir con las ventanas abiertas. Mira la bici. ¡No! ¿Es una bici? ¡No! Ha quedado atrapadísima. Te dejas una noche de nieve y hasta el verano no la recuperas, Dios, está la bici pero dentro, Y hasta aquí el vídeo de hoy. A nosotros nos toca esperar media hora que se abra el túnel. Si quieres ver más vídeos sobre nuestra aventura por Alaska, te recomiendo que te suscribas a mi canal secundario. Pero de todas formas tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos que he subido hasta ahora sobre este precioso lugar. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!